Muy bien. Listo, adelante cuando guste. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bueno, buenos días y buenas tardes para algunos otros. Bienvenidos a este diplomado en Derecho Probatorio. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y hoy continuaremos hablando de la valoración de las pruebas. Estuvimos la semana pasada, el viernes anterior, platicando sobre las verdades de hecho y las verdades de razón y la relevancia que tiene no confundirlas y no pensar que una verdad de razón es suficiente para una verdad, para mostrar una verdad de hecho. De hecho, hay cosas que pueden ser conjeturales, razonables, pero no son probatorias en cuanto a hechos fácticos, ¿no? Bien, el día de hoy voy a cambiar un poco esa distinción de hechos, de verdades de razón y verdades de hechos, para adentrarnos en lo que es la narrativa en la valoración de la prueba. De hecho, aquí voy a seguir de cerca a Santiago Sentís Melendo en una obra que se llama La prueba es libertad. Esta es una obra que, aunque ya es vieja, tiene un dato muy interesante, o tiene algunos datos interesantes y algunas perspectivas que son muy importantes. Sobre todo hoy en día, cobra una fuerza muy importante. Se dice que se deben de probar los hechos en la valoración de la prueba, pero si lo vemos desde un punto de vista muy rígido y estricto, los hechos no se prueban, los hechos existen, los hechos están allí. Las boletas no dobladas en la urna, ahí están. Eso no hay que probarlo. Si tuviéramos un cadáver, ahí está el cadáver, eso no hay que probarlo. Lo que se prueba no son los hechos en sí mismos, lo que se prueba son las afirmaciones que refieren a los hechos. Esto es un punto importante. Las afirmaciones que refieren a los hechos. Esto lo dice Santiago Sentís Melendo y me parece que es muy importante y sobre esta postura voy a desarrollar mi exposición del día de hoy. El juez, en todo caso, tendrá que verificar la coherencia, fíjense, la coherencia y la congruencia de las afirmaciones. La semana pasada hablamos sobre la diferencia entre coherencia y congruencia. La coherencia puede ser una hilación de razón muy clara, pero la congruencia es una confirmación de los datos y de los hechos a partir de lo que se puede constatar en la realidad misma, ¿no? O sea, la congruencia nos permite una verificación de hechos, mientras que la coherencia nos da una verificación de razón, ¿no? Y en el caso de la valoración de las pruebas, lo que se valora es la forma narrativa de lo que se está diciendo que ocurrió. Por ejemplo, la narrativa a ver, vamos a poner unos ejemplos ahorita sobre esto, pero les diría la narrativa de hubo fraude, por ejemplo, o esto que vimos la semana pasada con Claudia Sheinbaum, se alteraron las actas. Esta es la afirmación que hay que probar. Es esa narrativa. La verdadera razón, podría decir, es que no coinciden no coinciden las boletas que sobraron con las boletas en las urnas. Luego entonces hubo fraude. O se encontraron boletas en la basura. Luego entonces hubo fraude. Esa es la narrativa que hay que verificar. Las boletas en la basura, ahí están, eso no hay que probarlo. Pero lo que sí hay que probar es que por esas boletas hubo un fraude. Pero también la semana pasada veíamos esto, ¿no? El hecho de que haya habido boletas en un basurero no quiere decir que esas boletas correspondan a votos que no fueron registrados o votos no contados. Pueden ser muchas cosas. O en el caso de Claudia Sheinbaum, cuando hablábamos de las boletas, perdón. Que desde hace rato se me estaba acercando un estornudo y no termino de sacarlo. Bueno, esta idea que Claudia Sheinbaum decía que no coincidían las boletas o que se citaron las actas. Esto es un hecho.
Eso es lo que afirma ella, ¿no? Que alteraron las actas y que no coinciden los datos. Bueno, el que no coinciden los datos puede ser un hecho. Ahora, ¿eso prueba que hubo un fraude o es simplemente un dato que debe complementarse con otra mecánica de hechos? Y es precisamente lo que hay que probar. O sea, el hecho de que no coinciden las boletas que sobran con las boletas que quedan, eso no quiere decir que haya habido fraude, ¿no? Pueden ser muchas las razones, pero la narrativa de ella que hubo fraude y alteraron las actas, esto es lo que hay que probar. Esto es precisamente lo que hay que probar. Entonces, como ven ustedes, hay datos que son hechos, ¿no? Que estaban las actas, por ejemplo, y que había unos números en las actas. Pero de allí a que las actas no coinciden con los votos, había que probar esto. Y si eso es motivo de un fraude, lo que hay que probar es el fraude a partir de eso que está generado así, ¿no? Porque puede haber muchas razones para que eso esté así. Puede ser que haya habido un error en el cómputo. Puede haber sido que efectivamente alguien puso otro número. Pero si todos los representantes de la casilla firmaron, quiere decir que dieron por bueno aquello, ¿no? Esto es lo que hay que probar. Estas son las cosas que hay que probar. Y como verán, entonces, no solamente es la narrativa, sino que la mecánica de hechos vaya con la narrativa. Y esto me permitiría señalar una diferencia importante, porque la prueba es un medio. La prueba es un medio. La fuente, que es un hecho, ¿no? Es anterior al proceso. Ahí están las boletas, ahí están las actas, ¿no? Eso existe ahí. Incluso es anterior al proceso. Ya cuando digo, es que hubo fraude, entonces ya es una consideración procesal, ¿no? Es que no coinciden los números. Bueno, a ver, vamos a probarlo. No, es que no sé cómo probarlo. Entonces, su narrativa no es suficiente. Es que hágale usted, vea usted que no coinciden los datos. Bueno, sí, no coinciden los números. Y de ahí, ¿cómo saltamos al hay fraude o al hubo fraude? El tema es que faltan eslabones de conexión entre una idea y otra. No es, faltan premisas en este silogismo, por decirlo de esta manera, ¿no? Ese es un dato. Luego el otro dato es que los hechos o las fuentes existen independientemente del proceso. Nuevamente repito, ahí están las actas, están las boletas no dobladas, pero dentro del proceso es la forma en que son presentadas, como documentales públicas, documentales privadas, documentos sin relevancia, fotografías, lo que ustedes quieran. De hecho, las pruebas se buscan, los hechos se buscan antes del proceso. Hay un proceso de investigación. Hay que ver quién estuvo antes o en el armado de la casilla, ver quién armó la urna, ver si alguien depositó, si hubo un registro de ello, si existen grabaciones, si hay registro de quién estaba en la casilla en ese momento. Todas esas son fuentes, pero esas no son pruebas, probablemente. La prueba lo que hace es narrar algo. Y el operador jurisdiccional lo que tiene que hacer es verificar si la narrativa que se está dando sobre los hechos, la narrativa que está dando sobre los hechos, coincide con la mecánica de hechos. Y de ahí en fuera, si efectivamente está siendo motivo de un fraude o un daño. El sujeto presencia lo que ocurre en la fuente, ¿no? Y por el otro lado, el medio, o la prueba como medio, o el hecho ya dentro del medio probatorio, puede ser un testimonio. Por eso digo que es la narrativa. El testimonio que uno está dando tiene una narrativa. Y esa narrativa conlleva a estas formas de percepción sobre este dato esencial. Vamos a poner, hay que decir que esta parte de la narrativa la contemplan
por una parte, pues obviamente la materia que estamos viendo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dice que en el artículo 465 del procedimiento sancionador ordinario, dice en la fracción 2, la queja o denuncia podrá ser presentada por escrito en forma oral o por medios de comunicación electrónicos y deberá cumplir con los siguientes requisitos. Inciso D. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia. De ser posible, los preceptos presuntamente violados. Y luego, obviamente, ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar la que habrá de requerirse para el promovente, para que el promovente acredite oportunamente, que oportunamente la solicitó por escrito al órgano competente. En materia civil también ocurre esto mismo. Es un elemento, la narrativa de los hechos es un factor universal en todo proceso jurisdiccional. En la fijación de la litis del artículo 980 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, señala al final de la fracción quinta que se deben enumerar y narrar los hechos exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión, porque es precisamente ahí donde está todo este asunto. Bueno, toda pretensión entonces parte de un aspecto narrativo. Si esto queda claro, a ver, antes de seguir, preguntas o comentarios hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Vamos bien hasta aquí. ¿Usted, Leila Martínez, alguna duda? ¿Todo ha quedado clarísimo? No, ninguna, gracias, todo claro. Bueno. ¿Usted, Liliana Sánchez, dudas? ¿No tiene ninguna? ¿Comentarios? Bueno, muy bien. Es que luego estas sesiones se ponen como monólogos. Usted, Ricardo Manuel, ¿cómo va? Doctor, buenos días. No, todo bien, todo bien. Muchas gracias. Bueno. Entonces, como verán, cuando hablamos de probar hechos, lo que hay que hacer es analizar, y aquí vamos al punto, analizar cómo se narran los hechos. ¿Cómo es que se narran los hechos? Y para esto, pues vamos a acercarnos al tema de la narrativa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a distinguir un hecho. El hecho que ya les platiqué la vez pasada. Tenemos una serie de urnas con boletas no dobladas. Eso está ahí. Tenemos una pretensión. La pretensión es decir que se anulen las boletas, se anulen las elecciones, porque ahí hubo un fraude. En la causa de pedir se dice, alguien puso las urnas, en las urnas de sus boletas con votos antes de iniciar la elección. O porque no, ¿por qué? Pues porque no pudieron haber entrado durante las elecciones. Las ranuras de las casillas, de las urnas, perdón, son muy pequeñas y tienen que doblarse las boletas. Por eso, si ustedes recuerdan, en la sesión del viernes, cuando estaba el notario dando fe de las boletas, se llega a alcanzar que un periodista dice, un reportero le pregunta, ¿y están dobladas las boletas? Y ahí ya se corta. Pero eso hubiera sido muy importante porque imagínense ustedes que hay 100 boletas, 200 boletas, 500 boletas sin doblar en un basurero. Eso quiere decir que no las sacaron de las urnas, ¿no? Quiere decir que alguien votó por afuera. Por lo menos esas no estaban dentro de las urnas. Entonces, la pretensión es que se anulen las elecciones. ¿Por qué? Porque había boletas sin doblar en las urnas y es muy raro que eso entre así porque no hay otra forma de entrar. Bueno, ¿qué es lo que se debe de probar? Pues precisamente esto. La narrativa de que fue un fraude. ¿Por qué? Porque precisamente las boletas no pueden estar sin doblar dentro de esa área. ¿De acuerdo? Entonces, en la causa de pedir, se están dando las narrativas de los hechos. Es que nos hace aquí mucho el calor.
En la causa de pedir está la narrativa de los hechos, y es ahí donde hacemos ver y mostramos todos estos factores. Entonces, la narrativa debe coincidir con la mecánica de hechos. Que la narrativa coincida con la mecánica de hechos es lo que tiene que revisar precisamente aquel que está revisando la valoración de la prueba. Es más, antes de valorar cualquier cosa que se le presente, tiene que analizar las narrativas. Y aquí me voy a permitir mostrarles a ustedes un pequeño video de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. Él no es economista, es en todo caso más bien un psicólogo que mostró y que ha mostrado cómo la toma de decisiones de la gente depende de las narrativas sobre los hechos que están aconteciendo, más que por la situación real de lo que ocurre con eso. Esto es muy importante porque nuestras narrativas sobre los hechos es lo que va al proceso jurisdiccional, no los hechos. Ahora, ven ustedes qué es lo que dice Kahneman sobre las narrativas. There are two cells that you should be worrying about. Because what we've learned in studying well-being and in studying life, how people live and how the mind works, is that there is an experiencing self and a remembering self. And the experiencing self is the one, that the doctor probes when the doctor asks you, how do you feel now? Does it hurt here when I touch you now? You're responding with an experience, with a description of your experience. Your experiencing self lives in the present. It lives moment by moment. The moments can be quite rich. They can be quite rich in emotional experience, in cognitive experience. The remembering self is something else. The remembering self comes to life, if you will, when you think about your life. And this is not something that we do all the time. Occasionally, we stop and we think about our life. And we look back and we evaluate the story of our life. And the remembering self is a storyteller. And it maintains what, for many people, is their most important possession, which is the narrative of their life as it develops. We are all engaged in the story of our life. We're all engaged in the effort to make that story a good story in every sense. It is easy to think about well-being almost exclusively in terms of the remembering self, because whenever you think about your life, it's the only one that can talk about your life. The experiencing self has very little voice. The experiencing self is what happens moment to moment. When you try to look about the balanced life, you would want to say that the experiencing self must also have a good life. And it turns out that this is not trivial, because the experiencing self and the remembering self are made happy to some extent by different things. The remembering self, which is also the self that keeps score, that keeps the story and evaluates the story, the remembering self is concerned with how well you do, with how well you accomplish your goals. Among other things, it's concerned with how much money you're making or other trappings of success. Now, the remembering self is a storyteller. And that really starts with a basic response of our memory. It starts immediately. We don't only tell stories when we set out to tell stories. Our memory tells us stories. That is, what we get to keep from our experiences is a story. What defines a story, and that is true of the stories that memory delivers for us, and it's also true
of the stories that we make up. What defines a story are changes, significant moments, and endings. Endings are very, very, in this case, the ending dominated. Now, the experiencing self lives its life continuously. It has moments of experience, one after the other. And you can ask, what happens to these moments? And the answer is really straightforward. They are lost forever. I mean, most of the moments of our life, and I calculated, the psychological present is said to be about 3 seconds long. That means that, in a life, there are about 600 million of them. In a month, there are about 600,000. Most of them don't leave a trace. Most of them are completely ignored by the remembering self. And yet, somehow you get the sense that they should count, that what happens during these moments of experience is our life. It's the finite resource that we're spending while we're on this earth. And how to spend it would seem to be relevant. But that is not the story that our remembering self keeps for us. So we have the remembering self and the experiencing self, and they're really quite distinct. The biggest difference between them is in the handling of time. And in this way, time is actually the critical variable that distinguishes our remembering self from our experiencing self. Time has very little impact on the story. Now, the remembering self does more than remember and tell stories. It is actually the one that makes decisions. Because if you have a patient who has had, say, 2 colonoscopies with 2 different surgeons and is deciding which of them to choose, then the one that chooses is the one that has, the memory that is less bad. And that's the surgeon that will be chosen. The experiencing self has no voice in this choice. We actually don't choose between experiences. We choose between memories of experiences. And even when we think about the future, we don't think of our future normally as experiences. We think of our future as anticipated memories. Bueno, ahí está el punto. Me gustaría comentar esto porque, aunque es algo que ha dicho este gran pensador, coincide con muchas corrientes contemporáneas. En realidad, nunca recordamos las cosas como son, porque nuestra mente no es una cámara fotográfica. Nuestra mente no es una cámara fotográfica. En todo caso, cuando recordamos, en realidad lo que está ocurriendo es que recreamos una idea. Pero ese recrear no es la cosa tal cual como pasó. Ese recrear es, en todo caso, una forma en que narro lo que viví. O estoy resignificando algo que fue lo que viví. De hecho, hay esto que estamos diciendo, Kahneman, estoy diciendo yo, también lo ha dicho recientemente este autor que se llama Edgar Morin. El conocimiento no es un espejo de la realidad, es una reconstrucción cerebral a partir de signos captados y codificados. Lo que mi madre o mi padre o mis amigas y mis amigos o mis compañeros de la escuela me hayan hecho, si fue bueno o malo, tal vez lo que estoy haciendo es recordar la experiencia que me fue más grata o menos grata. Pero el hecho mismo, como ocurrió, no lo puedo reproducir, porque precisamente el conocimiento no es una cámara fotográfica. Es una construcción de cada uno de nosotros que lo interpreta de alguna manera. Vemos las cosas, pero fíjense ustedes que podemos narrar lo mismo, pero de distintas maneras. Podemos narrar los mismos hechos, pero de distintas maneras. Y
Lo interesante es que cuando narramos los hechos, a veces hacemos juicios. Y ese juicio es lo que puede entrar en un proceso, ¿no? Hacer un fraude, por ejemplo, esta persona me engañó, esta persona me abandonó. Fíjense, no es lo mismo tomar las cosas de uno en su casa e irse que dejar la casa, ¿no? O que abandonar a alguien. Elizabeth Carla dice, si el conocimiento es una reconstrucción según la interpretación de cada persona, entonces, a ver, cara, déjenme voy a poner. Entonces es subjetivo. La reconstrucción es subjetiva, Carla, efectivamente. Por eso es el proceso judicial, porque cuando usted va de testigo, usted afirma algo, hay que ver si lo que usted está diciendo es cómo ocurrieron los hechos. Es la narrativa la que está en juego. Es subjetivo que fue un fraude. Es subjetivo que ordeñaron las urnas. O es subjetivo que sembraron las urnas. O sea, ¿qué tiene usted para decir objetivamente que las cosas ocurrieron? Y aunque tuviera usted la percepción de aquello de una manera muy clara, tendría que narrarlo de una manera muy estructurada para decir que tiene efectivamente objetividad, ¿no? O tiene parámetros objetivos o de control de la narrativa que está haciendo. No sé si me estoy explicando en esto, Carla. ¿Dónde anda usted, Elizabeth Carla? Es que no la veo acá en la pantalla. Ah, ya la vi. Esos son muchos objetivos. Sí es una cosa subjetiva. De hecho, fíjese, si no fuera subjetivo, pues ¿para qué necesitamos valorar la prueba, no? Precisamente las pruebas se valoran por la subjetividad. ¿Perdón? Adelante, le escuchamos. Es que, maestro, creo que entré en una confusión, porque estaba viendo a Morín, no recuerdo su nombre, Edgar, ¿no? Edgar. Así morís de la... Edgar Morín, y dice que el conocimiento es una reconstrucción. Entonces, yo siento sí. hablar de propiamente del conocimiento como reconstrucción, ahí sí entramos en cuestiones de subjetividad y no podemos caer en subjetividad, sino que el conocimiento es subjetivo, ¿no? Ahora, la narrativa de las partes dentro del proceso, ahí sí coincido que sí es una reconstrucción, ¿no? Subjetiva. Pero en sí, de forma genérica, el conocimiento no podría ser, porque si no, caímos en subjetivismos que no nos dan certeza. O estoy confundida. A ver, usted puede tener un conocimiento objetivo de una ciencia exacta como la geometría, por ejemplo. Usted puede poner un ángulo recto y va a ver que el ángulo recto tiene 90 grados, ¿sí? Pero eso es un dato en el que coincidimos usted y yo, en una ciencia exacta. Pero que por tener boletas no dobladas en la urna haya habido fraude, pues hay que ver por qué, ¿no? Según quién y según por qué. Si usted me dice es que alguien la sembró porque no, si solamente se queda con la perspectiva de razón, pues es que de qué otro modo pueden haber entrado allí, ¿no? O sea, alguien tendría que probar por qué están allí, o más bien usted tiene que probar que no debieron de haber entrado esas boletas a la urna, o que alguien las sembró, pero lo que tendría que probar es la siembra. O sea, que alguien las metió en algún momento. ¿Estaban allí? Sí están allí. Ahora, ¿dónde hace la conexión entre las boletas no dobladas y el fraude? Eso es una observación subjetiva suya. Alguien puede decir, es que sí hubo otras razones. A ver, ¿cuáles? Yo no estoy obligado a probar. La persona que está obligada a probar es la que está afirmando que hubo fraude. No sé si me estoy explicando, Elizabeth. Sí, no, ahí no tengo duda. Solamente tenía duda porque hablaba del conocimiento de forma general como reconstrucción subjetiva. Entonces ahí sí yo coincido en la parte donde sí efectivamente en el proceso las partes pues al final de todo cuentan algo subjetivo.
algo que incluso les conviene, ¿no? Digamos, ellos plantean una realidad que posiblemente que no coincida con la verdadera realidad, si decimos así, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cuál es la verdadera realidad, Elizabeth? Ni usted puede salirse de su cabeza, ni nadie. Carlos Armando Martínez, levantóse la mano, le escuchamos. Sí, yo considero que ahí la respuesta podría darse en un ejemplo, no sé si esté correcto. Yo, bueno, recuerdo en este momento un poco de lo que he leído de Jordi Nieva Fenol, en donde nos dice que un mismo hecho, pues va a estar, explicado o narrado de diferente forma, porque no solamente tiene que ver lo que la persona vio sobre algo, sino también puede entrar esta parte de lo que es su educación, sus experiencias, las emociones que pudo haberle dado ese hecho sobre su propia perspectiva. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con usted, doctor, en que el conocimiento es subjetivo, porque eso que rodea la percepción de la persona va a hacer que tomemos en cuenta circunstancias que a nosotros específicamente y a cada uno de nosotros nos va a tomar como relevante. Entonces, no sé si con ese ejemplo podría explicar un poco a la compañera Elizabeth. Sí, como no estamos operando con verdades de razón absolutas, sino con verdades de hecho, toda afirmación, aseveración, siempre es objetiva. El criterio aquí es ver si, bueno, que si la mecánica de hechos que usted subjetivamente dice y percibe las cosas puede tener una correlación con los hechos o con los datos que se están presentando de otro tipo, ¿no? Si hay elementos que muestren que alguien sembró las boletas en la urna, si hay huellas digitales extras, esto es precisamente lo que está en juego. Esto es lo que está en juego. Ricardo, adelante. Sí, gracias, doctor. Pues yo creo que siguiendo con la misma línea, el hecho puede ser subjetivo creo yo, por dos cuestiones. Primero, por cómo se percibe y dos, por cómo se transmite. Podría no considerarse la segunda si tenemos un lenguaje asertivo al momento de transmitir la comprensión de los hechos, pero de no ser así, creo que pues también entraría otro juego de subjetividad en el cómo se usan las palabras para transmitir los hechos. Entonces, pues definitivamente creo que sí está viciado de subjetividad el hecho al momento de transmitirlo como medio de prueba. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente. Y ahorita, por ejemplo, Carlos estaba hablando de Jordi Nieva Fenol. Y a ver, ya que estamos en esta marcha, Carlos, ¿qué es lo que dice Jordi como para poder valorar una prueba? ¿Qué es en lo que hay que fijarse principalmente? Pues principalmente se habla de que lo que tenemos que realizar para hacer un correcto, pues ahora sí que para convencer al juez de que nuestra teoría del caso, nuestra hipótesis de lo que sucedió en aquel día es complementar las narraciones, las entrevistas, los testigos en sí con las pruebas duras, por decirlo de una forma, que son las que sí están apegadas a la ciencia como ciencias exactas. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, no sé, un hecho es que la verdad, de materia electoral, pues sí me gusta, pero no he tenido el acercamiento en la práctica. No te preocupes, aunque no sea materia electoral, ¿qué es lo que dice que hay que considerar? A ver por si ejemplo, recuerdas incluso también cuando habla de la probabilidad. Con un hecho de tránsito, por ejemplo, en donde hay personas que, bueno, se supone que pasa un accidente, no sé, un automóvil se estrella contra una moto y quieren determinar quién es el culpable, ¿no? El que tuvo la culpa. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar personas que dicen
el conductor se atravesó la calle sin fijarse, o que se pasó un semáforo, o que iba en exceso de velocidad, o muchas circunstancias. Sin embargo, es hasta el momento en el que, por ejemplo, se hace una pericial en criminología de campo o una pericial en hechos de tránsito, en donde se va a determinar si es efectivamente que iba en exceso de velocidad, o con una pericial en informática, pues sacar los videos en donde precisamente, bueno, en donde se puede observar que el semáforo estaba en rojo. Todo eso se va a valorar conforme lo que iban diciendo los testigos, porque, bueno, a final de cuentas todas las pruebas son solamente la ayuda que va a tener el juzgador para determinar la veracidad de lo que se está planteando. Entonces, por ejemplo, en materia civil, yo he tenido algunos casos en donde, bueno, y he leído alguna que otra jurisprudencia en donde dice que, pues si bien es cierto que las periciales se ofrecen y tienen valor probatorio, pero no significa que esas periciales van a determinar si es cierto o no lo que se está diciendo por el actor o el demandado, sino que solamente van a ser como orientadores para que el juez pueda hacer ese juicio. Entonces, aquí, bueno, de lo que recuerdo de Jordi Nieva, pues nos dice precisamente esa parte en donde nos hace énfasis en que las pruebas de las declaraciones se van a tener que ver también correlacionadas con las pruebas de las ciencias exactas para poder tener un buen sustento probatorio sobre lo que estamos queriendo probar. Pero a ver, Carlos, ¿te acuerdas de la diferencia entre una prueba de razón y una prueba de un razonamiento de hecho, una prueba de razón y una prueba de hecho? ¿El trabajar con periciales es una prueba de razón o no es una prueba de hecho? Híjole, la verdad no me acuerdo. Perdóname. No, bueno, a ver, si tú tienes aquí expertos de la razón, tienes unos expertos sobre huellas digitales, vamos a pensar. Tienes huellas en las urnas. ¿Esa es una prueba de razón o es una prueba de hecho? De razón. La huella digital en la urna, De hecho, es una prueba de hecho. Ok. Ahora, ¿eso quiere decir que esa persona hizo algo irregular en la urna? Y ya tienes que identificar a la persona que tiene esa huella digital. ¿Eso quiere decir que esa persona hizo algo irregular en la urna? No, pues no. Esas son versiones, esas son formas de razón. Aquí el tema es cómo todas estas verdades de razón, que nos dan incluso las periciales, pueden volverse algo que muestre una verdad de hecho. Claro, aquí Elizabeth ya está hablando del nexo causal. Pero fíjese, Elizabeth, que usted está tocando un tema muy, muy importante. Porque el dato, el hecho mismo, podría ser objeto de varias dudas. Porque el nexo causal, la pregunta es dónde se asienta ese nexo causal. Mire, le voy a mostrar, déjeme mostrarle unas láminas que van a ser muy ilustrativas sobre todo esto. Aquí está. A ver. Fíjense bien, voy aquí a... Ahí está. La imagen que les quiero mostrar. Miren ustedes. De hecho, este ejemplo sale de una obra de Daryl Hoff, que era un periodista
norteamericano que escribió este librito que se llama ¿Cómo mentir con estadísticas? Tiene varias portadas, pero esta es como una edición clásica. Fíjense, Davenport dice, aquí va una narrativa con un dato duro. Un dato duro puede utilizarse en varias direcciones. Llegan unas personas a una secundaria de alto rendimiento, privada, y el estudio señala que el 80% de los formadores obtenían notas más bajas que las de sus compañeros en las licenciaturas. Entonces tienen datos duros, tienen el dato de que hay 100 alumnos, de estos 100 alumnos, el 50% fuman, y de esos 50 alumnos que fuman, el 80% tienen notas más bajas que los demás en las licenciaturas. Bueno, es una forma de plantearlo, pero, y es un dato duro, fumadores, notas bajas. Pero fíjense que aquí está el otro punto. Dice Davenport, bueno, no olvidemos que es una escuela de alto rendimiento y probablemente los estudiantes se encuentran muy presionados y algunos tienen notas muy bajas porque no salen bien en los exámenes, se sienten muy presionados pero no salen bien. ¿Y no será que a partir de la presión y el rigor que tienen en su escuela, porque es de alto rendimiento, empiezan a fumar para consolarse con el tabaco y que no tengan estas ansiedades por reprobar las materias? Esta es una forma en que Davenport presenta precisamente esto. Es el nexo causal. ¿Cómo definimos el nexo causal en una situación de facto? ¿Hay alguna forma en que nos debe quedar claro? No sé si ven ustedes el ejemplo que acabo de poner. Tenemos datos duros. Y Elizabeth Ayuda también acaba de decir, se requiere el nexo causal. Pero, ¿qué es causa de qué, Carla? No sé si lo ve. ¿El fumar es causa de las notas bajas, como lo decían al principio? ¿O no puede ser que el hecho de que saquen notas bajas está generando tabaquismo? ¿Cómo genera el nexo causal? ¿O es una conjetura que se le ocurre? Esto que estoy diciendo es esencial en una valoración de prueba. Yo puedo tener los hechos, puedo tener los datos de científicos, de los peritos, pero ahora, ¿qué historia me invento? Ahora, si yo soy la autoridad jurisdiccional, más bien escucho la historia de las partes. La historia de las partes, ¿qué es lo que dicen que ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? Eso es lo que dicen que ocurrió en ese tiempo. Fíjense lo que estoy diciendo. Eso es lo que dicen es que en tal tiempo ocurrió tal cosa, luego tal cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. ¿Eso fue lo que ocurrió? ¿O esa es la narrativa de hechos? Ahora, Elizabeth me puede decir, bueno, ahí donde está la objetividad. Y yo te diría, pues no, ahí no hay objetividad, Elizabeth. Ahí solamente hay una narrativa subjetiva de los hechos. Que los hechos ocurrieron con una mecánica específica. Y hay que probar si esa mecánica efectivamente es como la estaban diciendo, ¿no? Porque lo contrario es una narrativa que no está funcionando. La valoración de la prueba tiene que ver que la verdad de razón y la verdad de hecho sean compatibles con la mecánica de hechos. Ahora, puede ser que ocurra, pero también la otra versión puede ser que ocurra. ¿Me va siguiendo? Este texto de Davenport es muy revelador porque efectivamente la pregunta es, ¿qué es primero? ¿No? Bueno, aquí lo que habría que preguntarse, y es un ejercicio que nadie hace, pero fíjense que es un ejercicio talmúdico y creo que valdría la pena tomarlo en cuenta y considerarlo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué dice lo que dice en la manera en que lo dice? En el caso de los talmudistas hebreos, tiene que ver con el mensaje que puede tener una expresión.
Pero cuando hablamos de la valoración de pruebas y de las narrativas, tal vez la pregunta es, ¿por qué narra estos hechos de esta manera? Porque tiene mala redacción, tiene una actitud extraña, tiene poco conocimiento, o quiere recalcar más algo por encima de otros datos. Esto es lo primero que tenemos que preguntarnos. Lo que está diciendo, antes de revisar lo que está diciendo, es ¿por qué lo que está diciendo lo está diciendo de esa forma y no de otra? Cada narrativa expresa un mundo posible. Y esta es una idea que nace con Nelson Goodman, un lingüista norteamericano que entre muchas obras publicó esta que se llama Maneras de hacer mundos. Cada narrativa, dice Nelson Goodman, construye un mundo posible y conlleva su propia lógica. Esto fue lo que ocurrió. Y cuenta con lógica y haciendo los conectores lógicos. Habría que ver si esos conectores lógicos efectivamente tienen una correlación en la realidad. Y lo que dice Nelson Goodman es que cada construcción mental presenta una versión de un mundo posible. Ahora, Carla me va a decir, bueno, ¿y entonces dónde está la objetividad? Es puramente subjetivo. Bueno, Carla, es que a final de cuentas nadie se puede salir de sí mismo y la narrativa, fíjate, la pura narrativa de los hechos es totalmente subjetiva. Es totalmente subjetiva. Vamos a ver esto ahorita. El que narra puede presentar asuntos de diversas maneras. Y esto es lo que es relevante. Jerome Bruner, este gran psicólogo y pedagogo norteamericano, señala en su libro Realidad Mental y Mundos Posibles esta misma idea de Nelson Goodman. Dice, alguien que tenga esta forma de percepción podría establecer que los hechos ocurrieron de tal o cual manera. Y Jerome Bruner lo hacía en referencia a niñas y niños que estaban en distintas etapas de su vida y que de algún modo dicen que ocurrieron las cosas de la manera en que lo cuentan, ¿no? Y a partir de esa percepción uno cree ciertas cosas. Carl Gustav Jung, entrevistando una vez a una persona, le dijo que esa persona le dijo que ya había estado en la luna. Y entonces el asistente de Jung, una joven norteamericana que estaba de visita en las clínicas de Jung, le dice, ese señor está loco. Digo, esa señora está loca. Y Jung le decía, no está loca. Esa persona estuvo en la luna. Dice, ¿cómo cree que va a estar en la luna en 1957? ¿Cómo cree que va a estar en la luna? No es posible. Esa persona está loca. Y le dice, no, es que en su psique, en su pensamiento, las cosas ocurrieron así. Ella sí estuvo en la luna y cree que estuvo en la luna. Claro, probarlo tal vez sea difícil, pero la creencia que tiene que ver con su narrativa misma. Brunner traslada esta idea de la realidad mental y mundos posibles a un libro que se llama La fábrica de historias. Hay que decir que para cuando escribe este libro, La fábrica de historias, Brunner ya lleva más de 15 años trabajando para la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, precisamente haciendo un estudio de análisis narrativos y psicológicos de los que participan en un proceso jurisdiccional. En esta obra, Jerome Brunner dice que la narrativa del demandante es esencial porque precisamente la narrativa trata de sacar una ventaja estructural, mientras que la defensa va a tratar de atacar la coherencia de esa narrativa y la congruencia de la narrativa, e incluso puede llegar a proponer una propia narrativa de los hechos, pero generalmente cuando uno está en la defensa no pone narrativas de los hechos, sino que más bien se dedica a desvirtuar la narrativa. Brunner escribió esta obra junto con el juez Anthony Amsterdam que se llama Minding the Law, algo así como el sesgo del derecho o la forma de ir trabajando los procesos cognitivos del derecho. Es una obra interesante, no se ha traducido al español, yo me atrevería incluso
un poco compleja en la forma en que se redactó. Aquí no quiero ser charolazo, pero creo que es importante porque más que leer a Brunner, tuve la oportunidad de visitarlo un par de veces en distintos momentos de la vida. Y Brunner, en la Universidad de Nueva York, en la Escuela de Derecho, precisamente confirmó este dato. Cada narrativa tiene su propia axiomática y puede ser justificado con algún modelo lógico. Es decir, la narrativa misma cuenta una historia de los hechos. Y lo que hace la lógica es tratar de armar la coherencia de todos los hechos. Ahora, existen varios modelos lógicos que pueden formalizar diversas formas narrativas y de pensamientos de un asunto. Si yo narro una cosa de una manera, si yo narro las cosas de una manera, hay cierta lógica para ponerlo de esa manera, pero si lo narro de otra, hay otra forma lógica para narrarlo de esa otra manera. Entonces, a final de cuentas, y esto es lo que quiero que vean ustedes, no existe una lógica única ni un estándar único de prueba. Y más si hablamos de pruebas de hecho a partir de las narrativas, a partir de las narrativas. Hay algo que yo le preguntaba a Carlos Armando, ya que andaba citando a Jordi Nieva, porque, bueno, me parece que es de algún modo claro, pero tal vez un poco ingenuo, decir, bueno, tengo todas estas periciales, tengo estos hechos, y ahora tengo que encontrar los nexos causales. Pero la pregunta aquí esencial es, ¿cómo estructuro los nexos causales? Como a mí se me ocurra como operador jurisdiccional, o como los narra el demandante, o el denunciante, o el que está haciendo la carpeta de investigación. Es decir, la narrativa de los hechos establece los nexos causales, pero hay que ver si esos nexos causales se mantienen y son lo que se dicen que son. Y de la valoración de la prueba tiene que ir a analizar lo que les decía hace unos instantes. Tiene que ser capaz de establecer si lo que se dice que ocurrió es efectivamente lo que ocurrió en la práctica misma. No sé si estoy siendo claro hasta aquí o sienten que estamos divagando. Bueno, estoy divagando. Creo que he tratado de ser muy, muy puntual, sobre todo muy puntual. Y ahorita les voy a decir incluso dónde creo que Jordi, ya estoy diciendo que queda corto, porque no nos dice dónde y cómo se debe valorar ese asunto y cómo es que el nexo causal debe ocurrir, ¿no? En fin, vamos a ver un poquito esto, pero a ver, comentarios hasta aquí. Por eso, ¿alguien recuerda qué dice Jordi de la probabilidad? Si alguien lo leyó, o alguien tomó un curso con él, o alguna cosa así, sobre la probabilidad de algo. ¿No? De plano, ¿no? A ver. Preguntas o comentarios, ¿no? ¿No? Bueno, voy a entrar ahorita al asunto de Jordi y voy a regresar a donde estoy. Después de un pequeño receso de 5 minutos. Son las 12 con un minuto. ¿Les parece que regresamos a las 12:05? Solamente un breve receso de 5 minutos. Gracias.
Bien, volvemos aquí a nuestra sesión sobre evaluación de prueba. Fíjense que voy a recapitular. Nadie puede salirse de su cabeza para ver qué está ocurriendo en la realidad. Tengo rasgos y tengo elementos y mi mente lo que hace es hacer una conjetura de cómo ocurrieron los hechos. Y a partir de esa construcción de hechos que hago en mi cabeza, hago un juicio y una afirmación. Hubo un fraude. Encuentro boletas no dobladas en la urna y entonces digo, hubo un fraude. Así olímpicamente. Pero, aunque esto en razón no coincide, porque efectivamente las boletas para entrar en la urna tienen que entrar por la ranura, la pregunta es, ¿toda boleta no doblada en una urna es producto de un fraude? No. Podría haber ocurrido, y miren, les voy a dar un argumento y un razonamiento. Podría haber habido que la presidenta o el presidente de la casilla, a los primeros que atienden es a la gente de la tercera edad. La gente de la tercera edad quiere llegar, votar y meter su voto en la urna. Ahora bien, una cortesía, podría ser, estoy hablando de un caso, no quiero decir que así haya ocurrido, pero fíjense, esto es una cosa que puede ocurrir. La presidenta o el presidente de casilla decide que se abre la urna, que se abra la urna, para que esas personas metan su boleta en la urna y nuevamente se cierre. O sea, metemos 10, 15, 20, 50 votos de gente de la tercera edad, que son los primeros que entran en la casilla, meten su voto, ¿no? Porque les cuesta trabajo doblar, o ya son gente mayor, tienen las cosas ahí. Esa es una explicación. Ahora, si el tema es que si yo digo que ocurrió eso, tal vez tendría que probar como hecho afirmativo, pero yo no tendría por qué probar eso. Más bien la persona que dice que hubo fraude tendría que probar que sí hubo un fraude. Pero es decir, hay muchas razones para decir que las cosas ocurrieron de otra manera. Pero no es que, a ver, dilo tú, a ver, y prueba tú que fue de esa manera. Y si no lo pruebas, entonces yo tengo razón. La persona que prueba lleva la carga de la prueba, en general, en todo proceso. Carla Giovanna, levantó usted la mano, le escuchamos. Sí, estaba escuchando atentamente lo que comentabas del ejemplo de la casilla. En caso de que se abriera la urna, efectivamente, pues se tendría que probar esta situación y esto sería por medio de una hoja de incidentes, el acta de jornada, en el cual se asiente que la presidenta dio la autorización para que se les facilitara a las personas de tercera edad poder introducir su voto dentro de la urna, ¿no? Pero creo que, y aquí tal vez te estoy entendiendo mal, pero no coincido plenamente contigo en cuanto a que si la autoridad, porque en este caso pues, sería la autoridad la que estaría defendiendo sus actos, señala una hipótesis, como por ejemplo esta, pues la autoridad también es sujeto de prueba, o sea, me refiero a tiene la carga probatoria para determinar o acreditar ante el juzgador que efectivamente los hechos son como los está narrando y cuenta con toda la legalidad esos actos. No sé si me explico o igual entendí yo mal. O a lo mejor yo no me expliqué bien, Carla. Yo te estoy diciendo que puede haber una explicación distinta, pero yo no estoy diciendo que la autoridad diga que así fueron las cosas. Más bien, en todo caso, la gente que está diciendo que hubo fraude tendría que probar que hubo el fraude, ¿no? La autoridad puede haber hecho eso, pero no está obligada a probar nada, y menos si no lo está afirmando. No sé si me estoy explicando en eso. O sea, si tú llegas Sí, y me perfecto. dices, eso fue un fraude, y yo te digo, yo autoridad de la casilla te digo, pues a ver, pruébalo.
Yo tengo elementos para decirte que no fue un fraude, pero yo no voy a afirmar eso porque tú estás afirmando algo. Tú, la que tiene que probar eres tú. Yo no estoy afirmando nada. En un proceso, si yo no estoy afirmando nada, no tengo que probar mi dicho. O sea, ¿para qué me meto a probar algo que no me están pidiendo? ¿Para qué respondo una pregunta que nadie me está haciendo? Sí queda clara la idea, Carla Giovanna. Sí, perfectamente, pero la realidad es que a nosotros como las autoridades nos encanta estar dando explicaciones de más y luego se meten estos como enrollos ya cuando llegan a juicio los expedientes. A ver, espérame, es que eso sí no te entendí. Aquí dice Carla Elizabeth, el juez no está enteradísimo, el juez no está enteradocino, las partes le dan los lentes. Enteradocino. No he entendido, lo escrito mal. El juez no está enteradísimo, las partes. El juez no está. Las partes le dan los elementos, que creo que lo escribiste mal. El juez no está enterado y las partes le dan los elementos, claro. A ver, Carla Elizabeth, te escuchamos. Es que de principio el juez no tiene conocimiento, ¿no? Se va a llegar de los elementos que le da las partes. Por eso ellos plantean una teoría de caso compuesto por elementos fácticos, probatorios y hay otro, pero no sé, son 3 elementos. La parte trae su caso, la parte trae su narrativa. Sí, trae ahora él tiene que probar su narrativa. Pero la otra parte no tiene que probar nada. Y bueno, él no puede salirse de eso. El punto es ese, efectivamente, Carla. Mientras a mí yo no tenga que afirmar nada, el que está afirmando es que tiene la prueba, ¿no? A ver, Gabriela Moreno, te escuchamos y luego aquí hay algo de Carlos Armando Martínez. Sí. Adelante, Gabriela. Ay, doctor, buenos días, compañeros. Es que ahorita en lo que se estaba haciendo la pausa, me quedé con la inquietud de ver lo de Jordi Nieva. Sí. Y entonces rápidamente estaba viendo, no sé si se refiere lo comentado al teorema de Bayes, ¿no? Que lleva, por lo que entendí, lleva cifras matemáticas o mediante un teorema matemático la confirmación de una hipótesis que en el libro se dice es un proceso que los jueces realizan a través de la intuición. Entonces, yo lo resumiría como, no sé si lo estoy interpretando bien, a establecer la probabilidad de un nexo causal, pero entonces, ¿hasta dónde algo que es probable es cierto, no? No sé si esto se refiere con quedarse corto. Así es, Gabriela, porque fíjese que una de las cosas que señala Jordi es la probabilidad matemática. Y fíjese que ahí el tema, yo ahí discrepo mucho del señor Nieva, por una sencilla razón. El que algo sea probable, vamos a ver, usted puede sacar estadística del pasado, pero no puede mandar esa estadística a futuro. Se lo voy a poner así, fíjese bien, Gabriela. Vamos a pensar que usted, ¿tiene hijos, Gabriela? No. No tiene hijos. Bueno, muy bueno el ejemplo. Fíjese bien. Haga de cuenta que usted se embaraza y le nace una niña. ¿De acuerdo? Luego al año y medio se vuelve a embarazar y le sale una segunda niña. Usted está encantada con su familia. Y luego, después de un par de años más, tiene usted una tercera niña. ¿Qué es lo que más le ha salido a usted en porcentaje al pasado? ¿Niñas o niños? Niñas. Niñas. Cada vez que usted estaba embarazada, Gabriela, en estos casos hipotéticos, ¿qué probabilidad tenía usted de quedar embarazada de un hombre o de una niña? Pues al tener nada más saber X y Y, el 50%, ¿no? 50%. Cuando se embarazó usted por segunda vez,
¿Influye el que haya tenido usted una hija antes? No, porque es un hecho distinto. Es un hecho distinto. Y si tiene usted una tercera hija, ¿influyen las otras 2 hijas anteriores? Pues no, en Es un estricto hecho sentido, distinto. no, es un hecho Entonces, distinto. fíjese que estadísticamente usted, por probabilidad, haya visto lo que haya ocurrido antes, ¿no? Estadísticamente usted ve lo que pasó antes y puede sacar estadística del pasado, pero eso no quiere decir que por probabilidad matemática vaya a ocurrir hacia adelante, ¿o sí? No, de ninguna manera, por eso me causa conflicto este análisis de probabilidad a la hora de analizar pruebas, porque ¿qué tal si nos encuadramos en la mínima probabilidad que es cierta? Pues es que ahí es lo que le digo, que en el caso de Jordi tiene un error muy grave. O sea, la valoración de la prueba para Jordi Ferrer, no, es que, perdón, Jordi Nieva, Jordi Nieva, es que me parece que está asumiendo que las cosas ocurren por estadística, y eso es un error, ¿no? Sobre todo en el campo de las ciencias sociales y del derecho. Tan error como que influyera la formación de un juzgador. Un juzgador podría ser mormón, podría ser católico, podría ser musulmán, lo que usted quiera. La toma de decisión no depende tampoco de su formación sociológica, depende de cómo valore la prueba. Y lo que tiene que hacer, sea musulmán, sea laico, sea católico, sea lo que se le pegue la gana, es que tiene que valorar que la narrativa de los hechos coinciden con la mecánica de hechos. Claro, porque esto también puede tener los alcances de estereotipar conductas, ¿no? O sea, Totalmente. lleva un rubro. Ajá. Mire, durante unos 3 años estuve capacitando ministerios públicos. Estaba yo en la dirección la dirección de formación profesional de la PGR, hoy Fiscalía. Y me parecía asombroso porque llegaban los fiscales y les preguntaban, ¿qué suele hacer usted todos los días? Y yo le decía, ¿para qué pregunta usted eso? Eso no es relevante. No, es que la gente tiene conductas regulares. Dije, eso es como pensar que todo el mundo siempre se comporta de la misma manera. Cada día es un hecho nuevo. Y usted está investigando sobre un hecho particular de ese día. Lo que haya pasado en los días pasados es algo totalmente irrelevante con respecto al presente. Porque los hechos son aquí y ahora. Y ustedes están narrando sobre los hechos aquí y ahora. No somos máquinas, no hablamos lo mismo, no dormimos siempre de la misma manera. No dormimos, hay quien duerme en posición fetal, hay quien duerme con alguien de cucharita, hay quien duerme con cucharita inversa, hay quien duerme así hacia arriba, boca arriba, hay quien duerme boca abajo. En una misma noche no repite usted todos los procesos de movimiento de posición para dormir. ¿Cómo va a ser posible que incluso ya despierto los repita? ¿No? O sea, operar estadísticamente por lo que fue en el pasado no puede ocurrir en el presente ni en el futuro, porque no tenemos todas las variables posibles. Entonces, por favor, en mi opinión, creo que Jordi no está siendo muy objetivo en su valoración de pruebas, ¿no? Esto es bien importante. Esto es muy importante. Claro, ustedes pueden decirme, usted que sabe de esto, ¿verdad? Pues pueden decirlo. Pero yo no tendría que probar que no lo sé, ¿no? Elizabeth Carla, a ver, aquí dice otra cosa. Depende del grado de probabilidad y se tiene antecedentes penales. Práctica, pero a ver, vamos por partes. Elizabeth dice, depende del grado de probabilidad y si tiene antecedentes penales. A ver, Carla, le voy a decir, Elizabeth Carla, le voy a comentar algo y ahorita le doy la palabra para que platiquemos. Fíjense que estando yo en la fiscalía, hubo un grupo, una muchacha de San Luis Potosí, ¿cómo se apellidaba? Adelina Loco. Estaba dirigiendo un grupo que traía una propuesta para el Senado. Ella quería
que fíjese, quería que a los violadores y a los pederastas sentenciados se les prohibiera poder volver a trabajar en escuelas. Y quería que eso se aprobara por el Senado y por la Cámara, por el Congreso. Y fíjese, Elizabeth Carla, que me tocó a mí hacer el peritaje del asunto. Y la pregunta es, ¿qué probabilidades hay de que una persona pederasta o violadora vuelva a cometer el mismo delito otra vez? Fíjese que no hay estudios concluyentes ni estudios serios. Hay personas que por el hecho de haber sido ya sentenciadas, haber terminado su pena, jamás vuelven a reincidir. ¿Hay reincidentes? Sí. Pero no todo sentenciado vuelve a ser reincidente. E incluso déjeme decirle algo más importante. Hay gente que no ha cometido el delito y luego lo comete. Y entonces la pregunta que podríamos hacernos aquí es, ¿qué es lo que marca que haya en todo caso esta idea de que es más probable una cosa que otra? Ahora sí, le escuchamos. No, me la puso más difícil. No, No, lo que pasa es que sí, sí, medio ojeaba el PDF que compartieron ahí de Jordi, que tiene Sí. el libro pues, de las pruebas. Menciona ahí que del enfoque probabilístico, porque hay distintos enfoques, ¿no? Entonces, por ahí es solo un enfoque de los tantos que él menciona. Y que supuestamente ese enfoque se maneja mucho en los países del common law. Eso sí, desconozco por qué hizo esa mención. Habría que ver el tipo de sistema normativo que tenemos, sistema jurídico, porque nosotros no somos de common law, nosotros somos de un sistema neorrománico, ¿no? A partir de ahí. Y luego yo siento que el detalle es que la probabilidad es propio de las matemáticas, de las ciencias formales, ¿no? Abstractas. 2 más 2, 4, no hay pierde, pero sin embargo la conducta humana es impredecible, es propio de las ciencias fácticas. Entonces, a veces los detalles es que queremos trasladar fórmulas matemáticas a una ciencia que no le corresponde. Digo, siento que ahí es donde surge el detalle, ¿no? Ahora, si decimos, bueno, si vamos a basarnos en probabilidad, entonces, si una persona delinque y tiene, y producto de ello cumple una condena, y se supone que es reinserción, ¿sí? Reinserción, porque ya no sé cuál es el concepto actual. Sí, alguien sentenciado tendría que ser reinsertado socialmente, ¿no? Sí. Sí, ya no rehabilitado, porque eso sería discriminatorio. Sí, se reinserta socialmente, entonces se supone que ese antecedente no debe tomarse en cuenta para una futura conducta, porque incurriríamos incluso en una conducta ilegal, ¿no? Como juzgadores, decir, bueno, entonces tú tienes un antecedente y ya estoy predisponiéndome, haciendo prejuicios ilógicos sobre tu conducta, siendo que ya, digo, eso es otro tema. Es como decir, bueno, es un caso cerrado, no puedes volver a abrir el caso, ¿no? Si manejamos la probabilidad. Entonces, ese es el planteamiento. Esa es la cuestión. Pero mire, ahorita le acabo de mostrar con probabilidad de que todo lo que haya ocurrido en el pasado no determina el futuro. El hecho de que yo no haya ganado bien los últimos 15 años o 10 años de mi vida, no quiere decir que siempre voy a estar ganando lo que gano ahorita, ¿no? A lo mejor gano más después. O le voy a decir otra cosa, si siempre he ganado mucho y ahora quiere decir que voy a ganar poco, pues probable que pueda ocurrir, también es probable. Cualquier cosa que le pase al día siguiente, tiene usted el 50% de probabilidades. Piénselo así. Cada vez que uno despierta, ¿qué probabilidades tiene de acabar vivo el día?
si vivió usted 35 años, ay no, pues ya llevo 35 años, porque debo de tener una probabilidad muy alta que 35 años después también, o sea, mi probabilidad es que viva otros 35 años. Son verdades de razón. Meterlas en cuestiones de hechos, una marihuanada, eso no existe, eso no es cierto, ¿no? Perdón, a mí me perdonará Jordi Nieva, pero está borracho cuando escribió eso. La verdad es que eso no existe, ¿no? Mire, hubo una escuela, déjenme mostrarle esto. Hubo una escuela que se llamó la Escuela del Probabiliorismo. La Escuela de los Probabilioristas. Déjenme encontrarla por acá. Mire, es esta. Es una escuela que existió en el siglo XVII. El probabiliorismo. O probabilismo. Probabilismo o probabiliorismo, así lo llaman algunos. Es una escuela que dicen que si algo puede ocurrir, es posible que ocurra, pero no quiere decir que es seguro que vaya a ocurrir. Por ejemplo, decían, si cinco opiniones sobre el mismo contrato, 4 dicen que es un contrato usurero, pero la quinta opinión dice que no lo es, pues a lo mejor no lo es, o sea, es probable que no lo sea, ¿no? Pero eso no quiere decir, y aunque haya 5 o 10 personas que digan que no es cierto algo, si hay una que dice que sí es posible que sea cierto, entonces es probable que ocurra. Pero no porque mientras más lo digan, es más cierto que vaya a ocurrir, ¿no? Adelante, Alan Malcolm, y luego vemos aquí a Dante Augusto. Adelante, Alan, te escuchamos. Si quieres hablar, Alan. No sé si ve el micrófono. No, Alan, no te escuchamos. No. Bueno, a ver, mientras conectas el micrófono, a ver qué hacemos. Aquí tengo a Dante Augusto Reyes Chapa que dice, en ese sentido, la teoría de Jordi Nieva es una verdad de razón coherente y comprobable, y demostrable, perdón, que no se aterriza en la verdad de hecho congruente y demostrable. Uno, lo demostrable es lo coherente y lo comprobable es lo congruente. Pero ya lo entendió usted muy bien, Dante, ya tiene usted cachado el asunto. A ver, Alan va a entrar por otro dispositivo. Y luego acá arriba, sí, y de hecho el mismo Jordi, aquí, si ustedes ven este libro, ahorita lo acabo de abrir, me extraña muchas cosas que dice este señor, pero bueno, vean ustedes. En este libro, de hecho comienza, aquí está. Pequeña historia de la evaluación de la prueba. Bueno, piensa que se refiere con esto. Evaluación de la prueba. Aquí es sobre la libre valoración. Déjenme irme aquí un poquito arriba. Está la primera prueba legal. Pero aquí hay una parte donde habla de la verdad, creo que es aquí. El concepto de billón, el objeto general máximo posible sobre la verdad. Acá está arriba, espérame. La carga de la prueba. Hay uno donde distingue respecto a la conciencia, las reglas de la crítica, las estándares del bello, el concepto de billón. Acá está. La Breie Beweiswürdigung. La verdad formal y la verdad material, ¿no? Es como las verdades de razón y las verdades de hecho. Ahí está. A ver, Alan, ¿ya lograste conectarte?
¿Me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Sí, mire, yo tengo una primera inquietud y de entrada me disculpo porque entré un poco tarde a esta sesión, pero alcancé a escuchar que hablaban sobre cuestiones de probabilidad respecto de un hecho futuro, ¿no? Ahí mi primera inquietud es que propiamente, de hecho, un juez de Costa Rica, que ya no me acuerdo su nombre completo, creo que se llama Jeffrey, o no me acuerdo bien el nombre, pero él hace referencia a estas cuestiones en materia de, si no me acuerdo, de prisión preventiva, no lo maneja como probabilidad, sino como predictibilidad. O sea, ¿qué tan predecible es que una persona haga esto o haga aquello? Y pues me parece que, de hecho, comparto lo que menciona la compañera en el sentido de que nosotros no podemos predecir si una persona va a delinquir o no a partir de que ya fue sentenciada en otro asunto. ¿Por qué? Porque eso no parte de una, podemos decirlo, de una máxima de experiencia suficientemente sólida. Ahora bien, en mi segunda, ese es a título de comentario, mi inquietud es, entonces, usted habla de que no comparte esta doctrina de Jordi Nieva, me parece que es de Jordi Nieva Fenol, Sí. que como él, así como otros, como Fred Beltrán, Carmen Vázquez, González Layer, lo que han construido es una concepción racional de la prueba frente a otra que ellos identifican como una concepción persuasiva de la prueba. Ahora bien, mi inquietud es, entonces, ¿usted cómo visualiza que el concepto de verdad al que estamos refiriéndonos, cómo lo debemos de entender dentro de un proceso? Como aquel que se define como correspondencia, o sea, como sinónimo de correspondencia a la realidad, que es lo que se debe de buscar en el proceso, o esa cuestión que manejan también otros procesalistas como una verdad formal, como si en el proceso se buscaría otra cuestión diferente a lo que pasa en el mundo exterior, porque de hecho siempre hacen como esa diferencia de la verdad formal es la que solo está en el proceso y la verdad material es otra. Ahí siempre he tenido como que esa inquietud. ¿Qué concepto de verdad debemos de adoptar? Porque de hecho, si nos fijamos en la mayoría de los códigos procesales, siempre ese principio de la búsqueda de la verdad está detallado en esos códigos, pero ¿a qué verdad nos referimos? O bien, de hecho, trayendo a colación los conceptos que usted hace solución de verdad de hecho y de verdad de razón, ¿qué verdad dentro de estos códigos procesales se debe de buscar? ¿La formal o la material o o una de razón o una de hecho? Ahí tengo esa inquietud. Bueno, yo creo que sin duda alguna, cuando yo comencé estas sesiones la semana pasada, hice una distinción muy clara entre lo que era una verdad de razón y una verdad de hecho. Y que la verdad de razón puede ser formal. Y que claramente eso te puede demostrar, pero eso no quiere decir que un armado racional e incluso persuasivo quiera decir que así ocurrieron los hechos, ¿no? Y por persuasivo me estoy refiriendo pues te estoy inclinando a que observes algo que efectivamente es como parece que lo estoy narrando yo, ¿no? Sobre todo fíjate que la valoración de la prueba, aquí el punto, y más que buscar la verdad de hecho, te lo voy a plantear en estos términos. Brunner, si te fijas, el texto que vimos hace un instante, esta escuela de Nueva York, ¿no? Es la forma en que este norteamericano y los anglosajones ven estas formas de razonamiento. Lo que estos señores dicen, aquí, fíjate cómo se llama el libro, se llama La fábrica de historias. La fábrica de historias. Y la hipótesis que maneja la Escuela de Nueva York es la parte que está haciendo denuncia o la parte demandante arma una historia. Si quieres llamarlo elegantemente, pues una teoría del caso, pero eso es más en materia penal. Pero arma una causa de pedir o arma un acto reclamado o arma
la pretensión que tiene a partir de lo que está reclamando, ¿no? Pero eso tiene que probarlo, ¿no? La otra parte no está fabricando nada, ni está señalando nada, simplemente dice esa historia no es correcta, ¿no? O bien podría partir de la historia que se cuenta de otra forma. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el juzgador? Fíjate, el juzgador no puede tomar partido porque es juez. Una magistrada tiene que resolver sobre lo que las partes le entregan. Y en todo caso, lo que podría hacer es ver quién tiene mejor armada su historia. ¿Quién tiene mejor armada una historia? E incluso más que formalmente hablando, materialmente hablando. Que tenga que ver con la mecánica de hechos. Porque tenemos que buscar algo que sea congruente, no tanto que sea coherente. Una valoración coherente queda corta, es insuficiente. Lo que nos debe de constar son hechos, no conjeturas. Partimos de conjeturas, pero tenemos que llegar al hecho. ¿Estuvo allí o no estuvo allí? ¿Hizo esto o no lo hizo? Es que tengo una serie de elementos indiciarios que me llevan a pensar que esto fue lo que ocurrió. Pues sí, en tu mente armadora de historias, pero aquí estamos hablando de hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió según tú? Y vamos a ver si existe algo que pruebe el hecho. Estuve yo a las 2 de la tarde en ese lugar. Ok. La cámara de que te grabó en la calle dice que eran las 2 de la tarde con 10 minutos. Las personas que pasaron por allí dicen que pasaron más o menos como a las 2:15, ¿no? Tú dices que llegaste a las 2 de la tarde. No, bueno, pues sí. Ya me vieron entre las 2:10 y 2:15. Pues sí, pero no es lo mismo las 2 de la tarde que las 2:10 que las 2:15. Tengo la versión de la cámara, tengo testimonios de las otras personas y tengo su testimonio. ¿A cuál le hago caso? ¿Cuál es el objetivo? ¿El hecho de que venga en una cámara quiere decir que la hora es exacta? No. ¿El hecho de que los sujetos hayan pasado por ahí quiere decir que la hora es exacta? Pues tampoco. Y lo que él me dice que veo en su reloj es exactamente lo que ocurrió como un hecho. Yo lo que necesito es el hecho. ¿Qué hecho tengo? Que la cámara decía tal hora, que las personas que pasaron dijeron que era tal hora. Esos son hechos. Hechos subjetivos. Tengo que valorar. Ahora, si de pronto veo que la cámara y los sujetos dicen que un automóvil se estrella exactamente en la esquina donde estaba esta persona parada y a esa persona no le pasó nada, y a lo mejor veo la imagen de la cámara donde está ese cuate en la esquina y no pasa nada, y ya luego veo 15 minutos después que hay un choque allí, me queda claro que el choque no ocurrió en el momento que las personas estaban allí paradas, ¿no? O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho. El tema de la modificación de la valoración de la prueba es que ha dejado de ser hipotética y conjetural y se tiene que basar en hechos. Ya se acabó esta época, deberíamos esperar a que se acabara la época en que la jueza y el juez saca sus conjeturas y sus nexos causales. No es trabajo de la jueza y el juez. El que está haciendo la denuncia o la persona que está demandando, la persona que está respondiendo, tendrá que probar y poner las causas conjeturales y poner las causas y establecer los nexos. La función de la jueza o el juez es valorar que eso que está diciendo es válido. Me dices, ¿a qué le atiendo? ¿A la razón o a lo material?
Pues para empezar, puede la historia estar muy bien armada como una cosa coherente, pero lo que debe constar son hechos, ¿no? Debe constar son hechos. Ahora, cada caso tiene sus particularidades, ¿no? Hay que ver cómo le mides más a uno que a otro. Pero eso lo hace la sana crítica y la razón, la experiencia acumulada, ¿no? La razón por experiencia acumulada. Pero si me dices cuál es el método, te voy a contestar una cosa que decía Jean Piaget: no existe el método, no hay un método, ¿no? Es como si te preguntara cuál es la mejor forma de matar cucarachas. ¿Cuántas formas tienes de matar una cucaracha? No hay un método para matar cucarachas. A ver, no sé si ya logró conectarse Alan Malcolm y luego Gabriela Moreno. Alan. Soy yo, pero ¿tú eres Alan? tengo una cuenta muy bueno. viejita a que puedo entrar. Bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar a Gabriela Moreno. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Doctor, pues justamente antes de que comentara esto, yo estaba pensando, pues al final de cuentas los jueces resuelven contra constancias, ¿no? Entonces, claro, en esta labor de imparcialidad, pues tampoco se pueden erigir en defensa o litigar el asunto mientras ocurre el proceso. Entonces, pues sí, aquí estaríamos hablando de lo que son los límites, ¿no? Yo recuerdo alguna vez observé trabajar a un juzgador que lo hacía de forma gráfica porque con plumones de distintos colores decía, a ver, parte A, ¿no? La línea de tiempo, esto es lo que manifiesta, parte B, y también con un color distinto, ¿no? Entonces era muy, muy interesante ver cómo de esta forma tan visual muchas veces las posturas se contraponían, otras veces sí llegaban a coincidir, pero sí definitivamente pues ese es el límite que el juez tiene, ¿no? Resolver con lo que se demuestra, no con lo que se supone o infiere que puede llegar a ser, ¿no? Por eso a veces los asuntos, como usted bien decía, los ganan quienes se estructuran de mejor manera, ¿no? Estas narrativas. Así es, sí. Sí, claro. Efectivamente. Ahora, esto que está señalando Gabriela, de esto que dice el magistrado, tu juez, sobre ir por visualización del tiempo, eso lo vamos a platicar el día de mañana. Vamos a ver algunas metodologías que pueden servir para hacer esa observación. A ver, aquí RCP Corporativo quiere comentar algo. ¿Qué pasó? Sí, todas sus órdenes. Mire, nada más para comentar que también la misma ley no te dice cuál es la prueba idónea para demostrar cierta acción. Incluso los códigos procesales establecen que el juez puede hacerse llegar de las pruebas que considere necesarias o puede recabarlas previo a dictar sentencia. Sí, pero fíjate que te voy a decir una cosa. Esto que comentas es bien interesante. Hay asuntos donde ya no es que estés haciendo una suplencia, no estás haciendo una suplencia. Ves que hay un límite procesal. Y si llegas a hacer eso, no es por estar a favor de alguien, sino tal vez por no cometer un error y una resolución grave. Te pongo un ejemplo. No sé si aquí lo platicamos, el del rey del tomate. Ustedes conocen el asunto del rey del tomate. El rey del tomate era un cuate. ¿La falta de unificación de un método puede darnos incertidumbre? No, para nada. Vamos a platicar de eso mañana. Fíjate, el caso del rey del tomate lo platico rápido. Es un cuate que mexicano, nació en Zacatecas, se fue a Estados Unidos, hizo mucho dinero, se vuelve el rey de la empresa del tomate, y después de varios años, incluso le dan la residencia y la nacionalidad, y el PRD lo lanza como candidato en Fresnillo, Zacatecas. Creo que es Fresnillo, Zacatecas. Y gana la elección. Y
el PRI dice, no le pueden dar ese cargo, no le pueden dar la constancia, porque él tiene doble nacionalidad y ese cargo solamente puede darse al nacido mexicano que no tiene doble nacionalidad. Entonces, le preguntan, ¿tiene usted doble nacionalidad? Y dice, yo no estoy obligado a responder eso. Yo lo que le puedo decir es que los requisitos para inscribirse era ser mexicano por nacimiento, presenté mi acta de nacimiento. 2, demostré mi constancia de domicilio, sí, ahí está mi casa en Fresnillo, Zacatecas. Yo cumplí con los requisitos para ser candidato y gané la elección. ¿Quién tiene la carga de la prueba para decir que tengo doble nacionalidad? ¿Quién lo está firmando? En este caso sería el PRI, ¿no? Que está diciendo que no hay que dar la constancia. Ahora, fíjate que el problema es que el PRI no puede pedir la constancia de doble nacionalidad porque esa solamente se expide a petición del interesado. Entonces, fíjate que pues no puede pedirla porque no es el interesado. La otra parte dice, bueno, pues ya gané, entonces denme mi constancia. Y en ese caso, cuando Leonel Castillo estaba integrando la Sala Superior con José Luis de la Pesa, en aquella época, que fue cuando ocurrió este asunto, Leonel Castillo dijo, bueno, procesalmente el PRI perdió el asunto, pero vamos a pedir la constancia de doble nacionalidad a los jueces, los magistrados, para evitar, nada más para que conste, que no vamos a violar la Constitución con nuestra resolución. Fíjate, ya no es un asunto de si no ganó o no ganó, o si ganó o no ganó. Ya les quedó claro que el PRI no puede probarle el hecho. Pero los magistrados, en ese caso, pidieron la constancia para no darle la razón al PRI, sino para evitar que se violara la Constitución, dándole el reconocimiento de la constancia de mayoría a esta persona que sí resultó tener la doble nacionalidad. Pero te fijas que no es un asunto de suplencia. Tiene otra lógica. Entonces sí lo puede hacer la autoridad, claro, y en materia electoral con más razón, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir platicando de esto mañana. Les agradezco su generoso tiempo y nos vemos. Carla, que ibas a comentar algo más antes de que nos fuéramos. Sí, perdón, es que estaba escuchando, más que nada es también por que la carga probatoria tampoco sea excesiva hacia la parte. Entonces, si el PRI no estaba en condiciones de solicitar la prueba o a adueñarse a la prueba para poderla ofrecer y aportar en el juicio, entonces efectivamente le corresponde a quien juzga examinar o requerir esos medios probatorios que bajo ninguna otra circunstancia podría llegarse a las partes para poder, pues, juzgar de manera como más apegado a la realidad, ¿no? Pero no por hacerle suplencia a la otra parte. Claro, la lógica es distinta, ¿no? La razón. Claro, Ajá. exactamente, porque puede decir, claro, ¿y por qué le está ayudando? No, no le estoy ayudando. Simplemente estoy apegándome a que yo, autoridad, no vaya a cometer un error. Pero platicaremos de eso el día de mañana. Que tengan muy buen lunes, excelente inicio de semana y nos vemos. Gracias, doctor. Bye. Gracias, hasta doctor. luego. Igualmente, buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego, mañana participo. Gracias, bonita tarde. Buena tarde, hasta luego.